En Guatemala la tecnología está atrasada unas cuantas décadas atrás, en comparación con las grandes potencias mundiales. Esto debido a la falta de iniciativa o falta de valor a innovar en el mercado tecnológico de parte de los guatemaltecos. La investigación desarrollada en este trabajo es un inicio de comprensión de cómo comenzaron las grandes mentes a nivel mundial a inventar, a producir ideas para facilitar la vida diaria de los humanos. Objetivos de la investigación: aprender la función de la lógica proposicional de tal manera que estudiemos su evolución desde su comienzo hasta los logros obtenidos. Debemos resaltar que incluimos todos los aspectos que la hicieron evolucionar y sobre todo el más importante, el álgebra booleana. Alcances. Esta investigación nos abre las puertas de un mundo lleno de interesantes métodos que se utilizan actualmente en la electrónica y, ¿por qué no?, de crear métodos propios, poniendo en práctica las reglas del juego de la lógica electrónica. Lógica proposicional. Este es un sistema formal para diseñar ciertos tipos de argumentos, en la cual las fórmulas representan proposiciones y son las conectivas lógicas, operaciones sobre dichas fórmulas, las cuales son capaces de formar otras fórmulas de mayor complejidad, en la cual la lógica proposicional intenta esclarecer nuestra comprensión de la noción de consecuencia para el rango de argumentos que analizan, el cual es un argumento válido en el cual nos da a entender que es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Por lo tanto, no quiere decir que ésta sea verdadera. Si las premisas son falsas, entonces la conclusión también podría serlo, pero si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también lo es. La validez de este argumento no se debe al significado de la expresión mañana es jueves o mañana es viernes. Por lo tanto, estas podrían cambiarse por otras y el argumento. Por ejemplo, ¿hace frío o hace calor? 2. No hace frío. 3. Por lo tanto, hace calor. Por lo cual la validez de estos argumentos depende del significado de la expresión o y no. Por lo tanto, si alguna de estas expresiones se cambiara por una de estas, y es allí donde los argumentos dejarán de ser válidos. Por ejemplo, 1. Ni hace frío ni hace calor. 2. No hace frío. 3. Por lo tanto, hace calor. La conjunción se lee y, por ejemplo, la proposición llueve y me aburro se simboliza P, conjunción Q. La disyunción inclusiva o débil se lee o bien y. Por ejemplo, la proposición es verdad que llueve o que soy feliz, o bien que llueve y soy feliz se simboliza P, disyunción Q. El condicional se lee sí, entonces. Por ejemplo, la proposición si llueve, entonces las calles se mojan, se simboliza P, entonces Q. El condicional se lee sí y solo sí, entonces. Por ejemplo, la proposición si y solo si un polígono tiene 3 lados, entonces es un triángulo, se simboliza P, si y solo si Q. Se simboliza P.
Se trata de una conectiva singular, ya que es la única que no relaciona variables entre sí, sino que solo puede afectar a una expresión del cálculo. Definición de conectivas lógicas. Es un símbolo que se utiliza para conectar dos fórmulas de modo que el valor verdadero de la fórmula compuesta depende del valor de verdad de las fórmulas del componente, la cual en programación se utiliza para combinar valores de verdad y obtener valores nuevos que determinen el flujo del control de un algoritmo o de un programa. Las conectivas lógicas son, conjunto con los cuantificadores, las principales constantes lógicas de muchos sistemas lógicos, principalmente la lógica proposicional y la lógica de predicados. Sistema axiomático. Es un artificio matemático compuesto de símbolos que se unen entre sí, formando cadenas que a su vez pueden ser manipuladas según reglas para producir otras cadenas. De esta manera, el sistema formal es capaz de representar cierto aspecto de la realidad. Requisitos de un sistema axiomático formal. 1. Independencia. Ninguno de los axiomas puede ser deducido, demostrado a partir de las demás. Cada axioma debe ser independiente de los otros. Número 2. Consistencia. Partiendo de los axiomas no debe ser posible deducir a demostrar un teorema y su negación, es decir, el sistema no debe suponer contradicciones. 3. Completitud. Todo enunciado bien formulado en el lenguaje de Marras que no sea deducible de sus axiomas tiene que estar en contradicción con una tesis del sistema, es decir, sea L un SAF, cualquiera es deducible o completo si y solo si, dada una fórmula F, cualquiera de dicho lenguaje L. Hay un medio para averiguar con seguridad deductiva si F es verdadero o falso en L. Lenguaje formal en la notación BNF. Durante una conferencia en la UNESCO sobre el lenguaje de programación ALGOL 58, el matemático John Backus presentó un informe en el que describía bajo una notación formal dicho lenguaje. La percusión de ese informe fue prácticamente nula hasta que Peter Muir leyó el mismo. Viendo que la idea de Backus sobre la definición formal del ALGOL 58 no era exactamente la que él pensaba, realizó una serie de cambios respecto de la formalización propuesta por Backus, que fue representada en un informe para la ALGOL 60. Esta última notación formal es la que hoy en día se emplea y se conoce como BNF. La semántica. El término semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación del significado de un determinado elemento, símbolo, palabra o expresión. Representación formal. En principio, cualquier medio de expresión admite una correspondencia entre expresiones de símbolos o palabras y situaciones o conjuntos de cosas que se encuentran en el mundo físico o abstracto, que puede ser descrito por lo dicho medio de expresión. Semántica en lógica matemática. La lógica de predicados de primer orden es el tipo de sistema lógico matemático más sencillo donde aparece el concepto de interpretación semántica. Dicha lógica está formada por un conjunto de signos, conectivas, paréntesis, cuantificadores, etc. Un conjunto de variables y constantes. Un conjunto de predicados sobre las variables. Un conjunto de reglas de buena formación de expresiones a partir de expresiones sencillas. Ejemplo de la semántica en lógica matemática. Compa
compuertas lógicas. Las compuertas digitales utilizan el sistema de numeración binarios, que tienen dos dígitos, 0 y 1. Un dígito binario se denomina un bit. La información está representada en las computadoras digitales en grupos de bits. Utilizando diversas técnicas de codificación, los grupos de bits pueden hacerse que representen no solamente números binarios, sino también otros símbolos discretos cualesquiera, como dígitos decimales o letras de alfabeto, utilizando arreglos binarios y diversas técnicas de codificación. Los dígitos binarios o grupos de bits pueden utilizarse para desarrollar conjuntos completos de instrucciones para realizar diversos tipos de cálculos. Por ejemplo, compuerta AND. Cada compuerta tiene dos variables de entrada designadas por A y B y una salida binaria designada por X. La compuerta AND produce la multiplicación lógica AND. Esto es, la salida es 1 si la entrada A y la entrada B están ambas en el binario 1. De otra manera, la salida es 0. Estas condiciones también son especificadas en la tabla de verdad para la compuerta AND. La tabla muestra que la salida X es 1 solamente cuando ambas entradas A y B están en 1. El símbolo de operación algebraico de la función AND es el mismo que el símbolo de la multiplicación de la aritmética ordinaria. Las compuertas AND pueden tener más de dos entradas y por definición la salida es 1 si todas las entradas son 1. Compuerta OR. La compuerta OR produce la función sumadora. Esto es, la salida es 1 si la entrada A o la entrada B o ambas entradas son 1. De otra manera, la salida es 0. El símbolo algebraico de la función OR es igual a la operación de aritmética de suma. Las compuertas OR pueden tener más de dos entradas y por definición la salida es 1 si cualquier entrada es 1. Compuerta separador YES. Un símbolo triángulo por sí mismo designa un circuito separador, el cual no produce ninguna función lógica particular, puesto que el valor binario de la salida es el mismo de la entrada. Este circuito se utiliza simplemente para amplificación de la señal. Sin embargo, la corriente producida a la salida es muy superior a la corriente suministrada a la entrada. De esta manera, un separador puede excitar muchas otras compuertas que requieren una cantidad mayor de corriente que de otra manera no se encontraría en la pequeña cantidad de corriente aplicada a la entrada del separador.